Empieza la película en una prisión de alta seguridad y conocemos a un preso llamado Ray. Y hay otro preso que estaba hablando con él y le advierte a Ray de una persona llamada Jax y le dice que Jax planea matarte. Y al día siguiente, en efecto, Jax planeaba atacar a Ray con un cuchillo, pero Ray lo atacó primero y ganó la pelea. Y por lo que pasó, los guardias de la prisión entran y arrestan a Ray y lo ponen en una celda de aislamiento especial para los presos más peligrosos. Y ponen a Ray en el aislamiento que no tenía ventanas, y había un baño y una cámara de vigilancia que monitorea todos sus movimientos. Pero Ray ya había comenzado a poner su plan para escapar de la prisión. Y sabemos que ya había analizado la prisión desde afuera y vio los carros de bomberos en el garaje de la prisión y no había guardias en ellos. Y notó que el número de guardias era bajo. Y mientras está en aislamiento espía a los guardias y conoce los turnos de cada uno de ellos. Y pasa varios días observando los movimientos de los guardias y descubre que siempre salen a su descanso para fumar cigarrillos. Y se quedan en el descanso aproximadamente 7 minutos. Y Ray analiza todas estas cosas y determina el plan para escapar de la prisión, y también la forma en la que va a escapar. Y lo único que todavía necesita es obtener el código secreto de su celda. Y después el guardia de la prisión le da la comida, y Ray toma esa caja de leche y le quita un pedazo de plástico y lo guarda. Y al día siguiente el guardia viene a llevar a Ray, y Ray, sin que nadie se dé cuenta, pone el pedazo de plástico en el área de los números. Y después, cuando el guardia devuelve a Ray a la celda, el guardia escribe el código para abrir la celda. Y Ray toma el pedazo de plástico y ve las huellas del guardia en el plástico, y logra deducir el código secreto de la celda. Y luego Ray logra encontrar una manera de comunicarse con su equipo fuera de la prisión, y les escribe un mensaje cifrado, y les ordena que hagan cualquier tipo de distracción cerca de la prisión a las 4. Y luego Ray fabrica pequeñas pelotas con pañuelos y moja esas pelotas en jabón. Y luego llega el día de su escape de la prisión, y el guardia regresa a Ray a su celda después de caminar. Y Ray pone las pequeñas pelotas de pañuelos en la pequeña ranura de la puerta, para que esa ranura no se cierre completamente. Y tan pronto como los guardias salen a fumar, Ray abre la pequeña ranura y escribe el código secreto y abre la puerta de la celda, y sale, y abre la ventilación, y escapa por ahí. Y llega al garaje y se pone el uniforme de los bomberos. Y al mismo tiempo su equipo hace la distracción y hacen explotar un carro fuera de la prisión. Y los guardias se mueven hacia el lugar de la explosión, y los bomberos se preparan, y Ray se agarra por debajo del camión de bomberos, y el camión sale de la prisión, y va a apagar el incendio. Y así Ray sale, y se monta con sus compañeros Hush y Abigail, y luego se detienen en un lugar cerca de la prisión, y bajan a Ray en una cabina de teléfono y se van. Y Ray va a la cabina con el uniforme de la prisión. Y un carro de policía que pasaba lo ve con el uniforme de la prisión, y pronto llegan muchos carros y le apuntan con armas a Ray y le ordenan que se rinda. Y Ray rápidamente hace su llamada y le dice a la otra parte la palabra clave que tenían entre ellos. El trato comenzó y la policía arresta a Ray para devolverlo a prisión. Pero llega una persona llamada Lester y muestra a los oficiales algunos papeles oficiales. Y la policía revisa esos papeles y ordenan la liberación de Ray y Ray. Y Lester van a ver al director de la prisión y él le pregunta qué está pasando exactamente. Y Lester le muestra pruebas de que Ray no es un criminal. Él es mi socio en una compañía de seguridad llamada Clark, y esta es una compañía de seguridad especializada en probar la seguridad de las prisiones. Y el FBI aceptó abrir nuestra compañía para garantizar la seguridad y protección de las prisiones, y entendemos que el trabajo de Ray es entrar en la prisión con una identidad falsa y tratar de escapar de la prisión. Y hasta ahora ha logrado escapar de 14 prisiones, y no hay prisión de la que no haya podido escapar. Y el director de la prisión entiende lo que pasó, y estaba sorprendido y admirado de Ray, y le pregunta cómo pudiste escapar de mi prisión. Y Ray empieza a contarle. Le dice: yo estuve en el patio y analicé toda la prisión, y luego creé una enemistad con uno de los presos para que después de pelear vaya al aislamiento y lo demás. Ya lo sabemos. Y el director de la prisión queda impresionado con la inteligencia de Ray, pero estaba sorprendido de cómo una persona pasa la mayor parte de su tiempo en prisiones. Y Lester le dice: es que esa es la habilidad de Ray, y es lo que ama hacer, y que puede escapar de cualquier prisión hecha por el hombre. Y después Ray regresa a su compañía por primera vez en 5 años, y entra a ver a Hush, y lo encuentra tratando de resolver un acertijo. Y Hush llevaba meses intentando resolver ese acertijo, pero Ray lo resuelve con facilidad en segundos, y Hush queda impresionado por la inteligencia de Ray. Y luego, Lester había organizado una reunión con una abogada de la inteligencia estadounidense llamada Jessica, y Ray la conoce y la saluda, y ella le dice: leí tu libro sobre los puntos débiles en la seguridad de las prisiones y estoy muy impresionada con tu experiencia. Y le pide a Ray que pruebe una nueva prisión secreta. Y en esa prisión están encerrados los criminales más peligrosos que el gobierno no quiere registrar. Y quien dirige la prisión no es del gobierno, y su ubicación no está anunciada. Y los dueños de la prisión quieren asegurarse de que sea imposible que cualquier preso escape de allí. Pero el equipo de Ray estaba en desacuerdo con la idea porque la prisión no es del gobierno, y ven el asunto como algo peligroso para Ray. Pero Lester interviene y dice: Jessica ofrece 5 millones si Ray puede escapar de la prisión. Y aunque la cifra es grande y tentadora, Ray todavía no había tomado una decisión. Pero Jessica dice que los presos en esa prisión no son presos comunes, son monstruos,
y no deben regresar al mundo real. Y después de esas palabras, Ray realmente considera aceptar para no permitir que esos presos peligrosos escapen de la prisión. Y aunque Hush y Abigail están en contra, él acepta la oferta de Jessica. Y Jessica le da a Ray una identidad falsa. Y saldrá con el nombre de Portos, un terrorista español, y le dice: si te pasa algo grave, habla con el director de la prisión, que se llama Marsh, y dile el código de evacuación para que te saque de la prisión. Y Hush y Abigail todavía estaban preocupados porque no tenían suficiente información sobre esa prisión. Así que Hush planta un dispositivo de rastreo en la mano de Ray para que puedan saber dónde está. Después, Ray baja a la calle esperando ser trasladado a la prisión. De repente, un carro se detiene frente a él y lo secuestran y lo amarran, y lo revisan y encuentran el dispositivo de rastreo. Así que lo sacan de su cuerpo y entonces Hush y Abigail ya no pueden rastrear su ubicación. Y Ray estaba forcejeando, pero lo inyectan con un sedante para que pierda el conocimiento y no sepa el camino hacia la prisión. Pero después de un rato, Ray se despierta y se encuentra dentro de un helicóptero, y uno de los guardias empuja a un preso y lo lanza desde el helicóptero. Y el guardia vio que Ray estaba despierto, así que le inyecta otra dosis de sedante. Y cuando Ray se despierta, se encuentra en la nueva prisión, y su celda era como una cápsula hecha de vidrio fuerte que no se rompe. Y a su alrededor hay muchos presos encerrados en el mismo tipo de celda, y los guardias de la prisión vigilan a los presos todo el día, y usan máscaras para que no se descubra su identidad. Y hay cámaras que monitorean los movimientos de cada preso. Luego, Ray conoce al director de la prisión, que se llama Hobbs, y Ray se sorprende y le pregunta: ¿dónde está el director Marsh? Pero Hobbs le dice que aquí no hay nadie llamado Marsh. Entonces Ray le dice el código de evacuación para que lo liberen de la prisión, pero Hobbs no entendía de qué estaba hablando. Mientras tanto, Abigail y Hush están tratando de encontrar a Ray por cualquier medio, pero todos sus intentos fallan. Y en la prisión pasan los presos a salir e ir al patio de la prisión. Pero Ray no se movió de su lugar y estaba en shock por lo que estaba viviendo. Así que Hobbs le habla por el micrófono y le ordena que se mueva. Y lo llama por su nombre, lo cual le llama la atención porque parece que conoce a alguien con ese nombre. Y Ray sale y va al patio de la prisión y ve a los guardias bajando a golpear brutalmente a uno de los presos. Así que se da cuenta de que los guardias tienen autoridad para hacer lo que quieran. Y después de un rato, un grupo de presos se acercan a Ray con la intención de atacar al nuevo preso. Pero Ray golpea a uno de ellos y le rompe los dedos, y antes de que ocurriera una gran pelea, ese preso interviene y los separa. Y era el mismo preso que escuchó el nombre Portos, y tenía a sus hombres con él, y logra ahuyentar a los presos que iban a atacar a Ray. Se presenta ante Ray y le dice: me llamo Emil, pero Ray no le prestaba atención. Pero Emil continúa y le dice: yo trabajaba como guardia de seguridad para un hombre llamado Mannheim, y el director de la prisión me encerró aquí para que diga dónde está Mannheim, pero yo no voy a hacer eso. Pero Ray sigue sin interesarse en hablar con él. Mientras tanto, el director de la prisión Hobbs no estaba conforme con que el guardia Drake matara a uno de los presos y lo arrojara del helicóptero. Y Hobbs le dice que el costo de ese preso se descontará de su salario. Y por supuesto el guardia Drake se molesta. Mientras tanto, Ray estaba analizando la prisión y estudiando los movimientos de los guardias y buscando un punto débil en la prisión. Y Emil nota esto y va a hablar con Ray e intenta hacerse su amigo y le pregunta: ¿por qué estás mirando alrededor? Si necesitas ayuda, dime. Y Ray acepta sus palabras. Y Ray se da cuenta de que esta no es una prisión común donde entran los criminales. Esta es una prisión para torturar a los presos. Y los ricos mandan allí a sus enemigos para que sean torturados. Y Ray quería recolectar más información sobre el aislamiento, así que planea que Emil y él peleen para que los metan en aislamiento. Y Emil acepta y empieza a golpearlo, y Ray le responde y se golpean mutuamente. Hobbs y los guardias los ven, y Hobbs estaba feliz viendo esa pelea. Y después de un rato, los guardias intervienen y meten a Ray y Emil en la celda de aislamiento. Estas celdas eran para encerrar y torturar a los presos, y la temperatura de la celda subía muchísimo, como si estuvieran encerrados en un horno. Y Ray no podía soportar el calor. Y Hobbs observa a Ray y Emil desde las cámaras de vigilancia, y los ve sufriendo y sabe que eso es algo que ningún humano puede soportar. Y después de varios días de encierro, llega el doctor de la prisión a visitar a Ray para verificar su estado. Y Ray le pide ayuda y le pregunta si puede decirle dónde está ubicada la prisión. Y Ray nota que el doctor está dudando. Parecía que iba a decirle a Ray dónde estaba la prisión, pero al final se va. Luego Drake habla con el doctor y le pregunta qué te dijo Ray, pero el doctor le miente y le dice que Ray me estaba preguntando sobre las temperaturas. Y Ray escuchó esa conversación y se da cuenta de que el doctor podría ser la clave de su fuga. Y volvemos a Hush y Abigail, y están hablando con Lester, y quieren saber dónde está Ray, y le dicen que quieren hablar con Jessica sobre ese tema. Pero Lester se niega y les dice que todo está yendo según el contrato que firmamos y debemos completar la misión. Pero a Hush no le gustaba eso, y se enoja, y le pide a Lester que lo reconsidere. Y Lester efectivamente está bajo presión y le promete a Abigail que llamará a Jessica.
Volvemos a la prisión y Ray habla con Emil sobre algunas cosas que descubrió. Ray le dice: noté que el piso del aislamiento está hecho de acero en vez de aluminio, y creo que esta prisión está bajo tierra, entonces la humedad es baja, y por eso el acero se oxidará con el tiempo. Si quito los tornillos del suelo, tal vez podamos escapar. Siento que alguien me tendió una trampa y me metió en esta prisión, así que debo escapar para saber quién fue. Y Ray le pide a Emil que le consiga una tapa metálica para abrir los tornillos. Y si logras conseguirla, podré sacarnos de aquí. Y Emil acepta, y lo primero que hace es ir con el guardia y le dice: quiero hablar con el director de la prisión sobre Mannheim. Y efectivamente el director se encuentra con Emil. El director le pregunta: ¿dónde está Mannheim? Y le da un papel para que escriba su ubicación. Pero Emil se burla de Hobbs, así que Hobbs se enoja y ordena a los guardias que torturen a Emil. Inmediatamente los guardias lo amarran y le ponen una manguera en la boca, y Emil se empieza a ahogar. Y después que terminan de torturarlo, Emil logra robar una tapa metálica del suelo sin que nadie se dé cuenta. Y luego regresa y se encuentra con Ray y le entrega la tapa metálica y le dice: a cambio de mi ayuda, quiero conocer tu plan. Y Ray confía en él y le cuenta sobre su trabajo y por qué vino aquí. Y le dice: mi plan es usar el calor alto en los tornillos para que se debiliten y luego pueda quitarlos fácilmente. Y Ray pone pasta dental en la tapa metálica para usarla y dirigir el calor hacia los tornillos. Y le dice a Emil: además, he estado analizando la estructura de la prisión y me di cuenta de que el director de la prisión está usando mi libro sobre seguridad penitenciaria para hacer su prisión a prueba de fugas. Y yo creo que esta prisión está bajo tierra. Solo te pido una cosa, que causes una distracción en el momento adecuado. Y Emil acepta. Y Emil se levanta. Y Ray toma un pedazo de pan en su mano. Y Emil va y empieza a intimidar a uno de los presos. Así que se arma un gran problema. Y los presos comienzan a golpearse entre ellos. Y los guardias entran y llevan a Ray, Emil y a todos los presos al aislamiento. Y cuando Ray entra, empieza a calentar los tornillos. Y lo hacía con una mirada intensa para que la cámara no lo notara. Y después de que termina y quita los tornillos, golpea el suelo para que Emil lo escuche. Y Emil también empieza a golpear fuertemente y a gritar histéricamente. Así que todos los guardias se distraen con él. Y Ray saca el pedazo de pan y cubre la cámara con él. Y quita la lámina de acero y escapa por debajo. Y mientras escapa, rompe una tubería de agua por accidente, lo que causa una inundación en el aislamiento. Y al mismo tiempo, Hobbs va con Emil para entender por qué estaba gritando. Y Emil le sigue el juego hablando en un idioma extranjero para hacerle perder el tiempo. Mientras tanto, Ray logra salir con éxito, pero queda en shock por lo que ve. La prisión no está bajo tierra. Está dentro de un enorme barco en medio del mar, así que no hay forma de escapar. Y se enteran de que escapó y que la tubería rota está inundando las habitaciones del aislamiento. Así que los guardias se distraen con el agua. Y Ray logra regresar a su celda sin que nadie se dé cuenta. Y los oficiales sacan a todos los presos. Mientras tanto, Hush y Abigail le preguntan a Lester si llamó a Jessica, y él les dice: sí, la llamé, no se preocupen, todo va según el plan. Pero Abigail estaba extrañada de que el primer pago del dinero de Ray aún no había llegado, y estaba hablando del dinero que debía recibir de Jessica. Pero Lester le dice que es normal que el dinero se retrase un poco. Y en la prisión, Hobbs y Drake estaban revisando las celdas de aislamiento y anotan que algunos tornillos no estaban. Y Hobbs se sorprende y entiende que alguien estaba tratando de escapar. Luego, Lester llama a Hobbs y le dice que el nombre real de Portos, que está encarcelado contigo, es Ray. Y descubren quién es Ray. Pero en vez de que Lester le pida a Hobbs que libere a Ray, le pide que se asegure de que nunca escape. Y descubrimos que Lester quería que Ray quedara encerrado en esa prisión. Resulta que Lester es el dueño de la prisión, y los ricos le pidieron a Lester que construyera la prisión para encerrar ahí a los enemigos de la gente rica y sacarles información. Y Lester es quien está buscando la ubicación de Mannheim. Y Lester le ordena a Hobbs que interrogue a Emil más rápido, pero Hobbs le dice que Emil y Ray se han hecho amigos. Entonces Lester se enoja, y eso es exactamente lo que está pasando. Y un guardia de la prisión empieza a golpear a Ray repetidamente. Lo golpea mientras duerme, y lo golpea con brutalidad. Después, Emil intenta animar a Ray, pero su estado estaba empeorando cada día, y el doctor se sentía culpable por el estado en que estaba Ray. Emil le pregunta a Ray: ¿por qué aceptaste este trabajo? Entonces Ray le cuenta y le dice: yo antes era abogado y perdí uno de mis casos, y el hombre al que defendía escapó de la prisión y se vengó de mí y mató a mi esposa e hijo. Desde entonces dediqué mi vida a hacer las prisiones más seguras e imposibles de escapar. Así que Emil le dice: ahora tienes una razón para salir de aquí, para vengarte de quien te tendió la trampa y te metió en esta prisión. Mientras tanto, Hush y Abigail no se rinden y siguen buscando las prisiones no gubernamentales, y encuentran una prisión llamada La Tumba, una prisión de los ricos donde encierran a sus enemigos, y esa es la prisión en la que está Ray.
Pero el problema es que Josh aún no sabía dónde estaba exactamente la prisión. Mientras tanto, Ray y Emil estaban observando los movimientos de los guardias, pero el problema era que los guardias llevaban máscaras. Pero Ray estudió sus movimientos y los hábitos que tenían, y les puso nombres basados en sus hábitos y rasgos físicos, y ahora necesitaban la ayuda del doctor. Entonces piensan que Emil apuñale a Ray en la pierna, así que Ray va al doctor para que lo cure, y Ray aprovecha la situación y habla con el doctor, y trata de convencerlo de que le diga en qué lugar del mapa están. Pero el doctor tenía miedo de hablar porque no sabía que Ray era una buena persona. Y mientras hablaban, Ray robó el polvo sedante y otras cosas del kit del doctor sin que nadie se diera cuenta. Después planea otro plan para saber dónde están, y él y Emil toman los lentes de uno de los presos. Y Ray usa esos lentes y las herramientas que tomó del doctor para fabricar un pequeño dispositivo llamado SOS. Y ese dispositivo podrá determinar su ubicación, pero necesita usarlo en la superficie del barco. Pero Hobbs ordena que traigan a Ray a su oficina, y Hobbs le dice a Ray: «Te voy a trasladar a otro lugar para que no puedas comunicarte con Emil». Pero Ray le ofrece un trato y le dice: «Voy a intentar sacarle información a Emil sobre Mannheim, porque él confía en mí». Y el engaño funciona con Hobbs y acepta. Y Ray regresa con Emil y le cuenta sobre el engaño que le hizo a Hobbs. Luego Ray vuelve con Hobbs y le cuenta historias falsas sobre Mannheim. Mientras tanto, Emil continúa con el plan y va a hablar con un preso musulmán llamado Gavid y le pide ayuda, y a cambio le dice: «Si nos ayudas, escaparás de la prisión. Quiero que tomes el dispositivo SOS y subas con él a la superficie del barco». Y Gavid acepta. Gavid va donde Hobbs y le hace creer que quiere contarle sobre unos presos que planean escapar, pero a cambio quiere que le permita rezar en la superficie del barco. Y Hobbs cae en el engaño y acepta, y deja que Gavid suba a la superficie. Gavid usa el dispositivo SOS y lo levanta hacia las estrellas y calcula con él las líneas y la latitud del barco, y le da el resultado a Ray. Y Ray se da cuenta de que están en el Océano Atlántico, cerca del país Marruecos. Emil le dice: «Yo tengo un amigo en Marruecos que puede ayudarnos. Si logramos enviarle un mensaje, estoy seguro de que reunirá a sus hombres y vendrán a ayudarnos». Entonces, Ray piensa en un plan para enviar un mensaje al amigo de Emil. Luego, traga el polvo sedante y va con el doctor, fingiendo estar envenenado. Mientras el doctor lo examina, Ray se identifica ante él y le dice su verdadero nombre. Le dice: «No soy un criminal. Alguien me engañó y me metió en esta prisión. Y para que te asegures, vas a encontrar mi nombre en el libro que está en la oficina de Hobbs». Esa noche el doctor entra a la oficina de Hobbs y encuentra el libro de Ray, y se asegura de que Ray estaba diciendo la verdad. Entonces ordena que los guardias lleven a Ray a su clínica. El doctor le pregunta a Ray: «¿Cómo quieres que te ayude?». Ray le dice: «Quiero que envíes un mensaje al amigo de Emil en Marruecos, y que en ese mensaje le digas la ubicación para que venga a rescatarnos». Y el doctor acepta. Luego llega el día del escape. Ray le da a Hobbs una ubicación falsa sobre Mannheim, y el tonto de Hobbs se lo cree. Gavid también le da a Hobbs información falsa y le dice: «Van a haber disturbios hoy en el edificio C, y los guardias tienen que vigilar bien a Ray». Y efectivamente Hobbs vigila a Ray él mismo, y lo ve enviando un mensaje cifrado a su compañero para que comiencen los disturbios. Entonces Hobbs ordena a los guardias asegurar el edificio C, así que el edificio A solo tenía 2 guardias. Mientras tanto, el doctor había enviado el mensaje al amigo de Emil en Marruecos, y Gavid empieza a ejecutar el verdadero plan de Ray y provoca una pelea en el edificio A. Los guardias tratan de controlar la situación, pero fracasan porque son pocos. Ray, Emil y Gavid roban armas a los guardias y aprovechan la situación para escapar a la superficie del barco. Pero Hobbs los ve y ordena el cierre inmediato de la prisión. Las puertas se cierran justo antes de que nuestros héroes salgan a la superficie del barco. Segundos después, los amigos de Emil llegan en un helicóptero y abren fuego contra la tripulación del barco. En la prisión se produce un intercambio de disparos entre los presos y los guardias. Durante el tiroteo, Gavid recibe un disparo y casi muere. Ray le dice a Emil: «Tenemos que cortar la electricidad del barco para que se abran todas las puertas. Tú ve y sube al helicóptero con tus amigos. Yo encontraré una forma de escapar». Emil no quería irse y dejar a Gavid, pero Gavid le pide que se vaya y le dice: «Dame tu pistola para matar a los guardias y ganar tiempo para ustedes». Emil le da la pistola y se va. Gavid se levanta y mata a varios de los guardias, pero al final muere. Ray, mientras va a la sala de control, se encuentra con Drake y ocurre una brutal pelea mano a mano. Pero Ray logra matarlo y lo elimina. Entra a la sala de control y apaga la electricidad del lugar, y todas las puertas se abren. Emil llega a la superficie y corre hacia sus amigos. El tiroteo continúa entre los dos bandos, y Emil toma una ametralladora y empieza a matar a sus enemigos, derribando a uno tras otro. Sus compañeros están esperando a Ray, pero no podían resistir mucho más, así que se ven obligados a moverse. Dan la vuelta alrededor del barco con la esperanza de que Ray los alcance.
En ese momento, Ray había entrado al tanque de agua y el barco automáticamente expulsa el exceso de agua al océano. Ray sale con el agua y Hobbs se entera de lo que pasó y sube a la superficie del barco. Emil ve a Ray en el agua y le baja una escalera para salvarlo. Ray agarra la escalera y empieza a trepar, pero Hobbs no se rinde e intenta matar a Ray y logra cortar una parte de la escalera y le dispara a Emil en el hombro. Pero Ray saca su pistola y dispara a los barriles de gasolina, causando una gran explosión. Hobbs y sus hombres mueren y el helicóptero se aleja y aterriza a Ray y Emil en el desierto de Marruecos. Llega un carro para recogerlos y de ese carro baja Jessica, la que le había propuesto a Ray entrar a la prisión de la tumba. Y resulta que ella es hija de Emil. Y también resulta que Emil es Mannheim. Y Jessica ofreció a Ray entrar a la prisión para salvar a su padre. Incluso el nombre Porthos era un mensaje cifrado para que Emil supiera que Ray era la persona con la que debía hacerse amigo y cooperar. Jessica le dice a Ray que Lester casi arruina el plan porque quería atrapar a Mannheim y obtener la recompensa ofrecida por él. Luego Ray regresa a EEU y se encuentra con Abigail, y ella le revela lo que Lester había hecho, y le dice que Lester escapó cuando supo que Ray estaba vivo. Pero Hush logró encontrarlo, lo atacó, lo dejó inconsciente y lo encerró en un contenedor en un barco en medio del océano para que viviera la misma experiencia que vivió Ray. Y aquí llegamos al final del episodio. No se olviden de dejar like y ayudarnos a llegar a 1000 likes. Y si llegaste hasta el final del episodio, quiero que pongas un emoji de barco en los comentarios para saber quién disfrutó el episodio. Bye bye.